y a nivel maxilar, mandibular, nos vamos a centrar en la parte de lo que son los tumores odontogénicos. Vamos a revisar, bueno, ya hemos visto algunas cosas, hemos visto lo que son los odontomas, hemos visto las alteraciones de glándulas salivales y vamos a ir complementando el capítulo este de lesiones benignas y malignas. Objetivos. Dentro de lo que vamos a revisar hoy son las características clínicas de cada tumor. Vamos a ver los medios diagnósticos, también los estudios complementarios, en este caso las biopsias, la punción por aspiración de aguja fina. También es ente que usamos son los barridos y lo que es los diferentes tipos de tinción que utilizan los patólogos, así como un tratamiento, el pronóstico basado en qué defectos genera en el paciente y los niveles de recidiva que tengan en el paciente. Normalmente nos llegan a la consulta pacientes que tienen ya defectos grandes a nivel facial. Lo ideal y es mucho más sencillo hacer un diagnóstico temprano, justamente cuando el tratamiento no es, cuando el defecto no es deformante, es más fácil realizar y tiene un mejor pronóstico en cuanto a la recidiva como tal. Vemos que afecta a todos los grupos de edades, afecta a niños, afecta a hombres, afecta a mujeres, afecta a adolescentes y se relacionan este tipo de tumores con restos que se han generado, que no han sido eliminados de forma correcta, no han sido reabsorbidos durante el proceso de la odontogénesis. En la etapa de la odontogénesis, recordando lo que ya vieron en histología, las etapas de yema, las etapas de casquete, la parte de la conformación de la campana de forma temprana, la campana de forma tardía, la migración de las células para generar una posición a nivel de lo que es el tejido de esmalte, mineralización del mismo, la conformación de lo que es la dentina, empezar a migrar para conformar mediante la vaina de Herbig lo que es la parte radicular del diente, la corona temprana y los estadios de mineralización y la migración celular, la corona tardía y lo que llegará a ser el final de la odontogénesis juntamente con el proceso de erupción del diente y la ausencia de lo que va a ser la cápsula que rodea al diente y que permite que se nutre y que se forme durante los estadios estadios de Nola, ¿no? Entonces, a medida que va aumentando el tamaño y construyéndose el diente y posicionándose los minerales, este se encamina hacia la superficie bucal. Ahora, habíamos revisado en clases previas lo que era la ubicación del queratoquiste dentro de las clasificaciones. Ha sido un tumor con características quísticas y luego un quiste con características tumorales. Dentro de la clasificación más actual que tenemos, que es la de la Organización Mundial de la Salud del 2017, también tenemos un cambio respecto a este ente patológico. La clasificación grande respecto a los tumores odontogénicos se basa en entes benignos y entes malignos. Dentro de los grupos benignos encontramos 5 subgrupos o títulos que se le han dado para encasillar a diferentes tumores basados en lo que es el tipo de tejido en el cual basa la estructura en sí. O sea, tumores que van basados solamente en el tejido epitelial, otros tumores que son afectados como mixtos, donde se encuentra un componente epitelial y el mesénquima, un componente tumoral solamente que encuentra en mesénquima, un origen inflamatorio infeccioso, quistes odontogénicos
o no odontogénicos que se producen en las etapas del desarrollo, como ven uno de estos, el quiste tirogloso, y las lesiones gigantocelulares y los quistes óseos. Conforman la clasificación de tumores benignos establecidos en el 2017. Los grupos de tumores malignos se encuentran encasillados en tres subgrupos: carcinomas odontogénicos, sarcomas odontogénicos y carcinosarcomas odontogénicos. Son los tres grandes grupos que representan los tumores malignos. Dentro del primer grupo, que son los tumores odontogénicos benignos epiteliales, inicialmente teníamos 5 tumores, pero el tumor odontogénico queratoquístico se ha pasado, ha regresado a la composición dentro de lo que son el apartado de quistes como tal. Deja de ser un tumor nuevamente y se le da mayor características de quiste. Por eso se encuentra tachado. El que más común nos vamos a enfrentar es el ameloblastoma. Luego tenemos el tumor odontogénico escamoso, el tumor odontogénico epitelial calcificante y el tumor odontogénico adenomatoide. Son los que vamos a estar revisando el día de hoy. En cuanto a lo que se refiere al ameloblastoma, encontramos que es una neoplasia, como mencionamos, del tejido epitelial benigno, pero tiene un comportamiento local agresivo. El ameloblastoma tiene diferentes componentes relacionado a lo que es las características clínicas, donde agrupamos en 3 grupos: un ameloblastoma común, donde se observa en la imagen del lado izquierdo, ¿sí?, una estructura irregular en la cual vemos patrones donde permanece en algunos casos ciertos grados de trabeculado. Un ameloblastoma uniquístico, que se confunde o se puede llegar a confundir con lo que es un quiste dentígero, y un ameloblastoma de tipo periférico. Dentro de las características clínicas de los ameloblastomas en general, tiene una predisposición a nivel mandibular. De 10 pacientes, 8 se encuentran a nivel de la mandíbula y prefieren en la zona del ángulo mandibular y la rama, y un 20% se lo ubica a nivel de lo que es maxilar superior, en la zona canina o en la zona de lo que es el seno maxilar. Normalmente se lo diagnostica de forma tardía, ya cuando el defecto es significativo. Se lo ubica entre la 4ª y 5ª década de vida, y un porcentaje cercano al 10% se relaciona con la presencia de un diente retenido, que va a ser una de las características principales de casi la mayoría de tumores, ¿no? Y eso nos da a entender que el origen del tumor tiene, en cierta forma, una relación con la formación del órgano dental. Características radiográficas del paciente va a depender de cuál de los 3 clasificaciones clínicas se encuentre, si es multilocular sólido, unilocular o es extraóseo o externo. En este caso, la unilocular va a asemejarse a lo que es el quiste dentígero, con un patrón similar alrededor de la corona clínica, y el multilocular va a generar un grupo de quistes separados, con tabiques, con ligeros entes en relación a los grados de calcificación. La forma común que se le identifica son con una imagen semejante a burbujas de jabón. Dentro de la distribución de este tumor, prácticamente en la zona de ángulo y rama mandibular, con más del 60% de casos.
La variante sólida multiquística va a tener una predisposición entre la tercera y séptima década de vida, afecta tanto al sexo femenino como al sexo masculino, eh, igual tiene una predisposición mayor en mandíbula que en maxilar. Uno de los problemas grandes de los tumores en general es que no generan dolor, al menos cuando no afectan todavía a zonas nerviosas. Por lo general, el dolor es un ente tardío que aparece cuando el tumor ya es grande y el tumor es deformante. Inclusive puede llegar a que el paciente tenga un proceso de alteraciones nerviosas como son la parestesia. El diagnóstico se hace en ocasiones de manera tardía y puede llegar a ocurrir, bueno, y dentro del crecimiento, perfora el hueso de manera tardía y normalmente lo termina expandiendo inicialmente. Características imagenológicas, el multiquístico, obviamente la imagen de la izquierda es una imagen de uno de los casos más severos registrados a nivel mundial, pero lo que normalmente encontramos son casos similares a este, donde vemos una lesión multiquística a nivel del ángulo. Estos casos en los cuales son pequeños, realmente es más difícil diagnosticar porque tiene múltiples diagnósticos diferenciales, osteomielitis, osteitis y otros tumores en estados iniciales. En cuanto al grupo tardío, vamos a encontrar histología. Bueno, tenemos los 3 patrones clínicos que observamos, ¿no es cierto? Y tenemos lo que son los patrones histológicos. Tenemos 6 patrones histológicos que son importantes, que tenemos que conocer, y esto nos va a determinar ya el paciente una vez nos va a determinar ya en el caso que hagamos la biopsia y enviemos la muestra al patólogo. En este caso tenemos el patrón de tipo folicular, un patrón plexiforme, el patrón celular glandular, el patrón acantomatoso, el patrón de células basales y el patrón desmoplástico. Son características que puede generar de la zona histológica nuestros pacientes en el aspecto de un tumor de tipo ameloblastoma. Bueno, ahora este tipo de clasificación histológica pertenece a la variable multiquística o sólida, porque la variable depende también de cada uno de los tipos. Tratamiento y pronóstico va a depender del tamaño. Si el tamaño es reducido, la recomendación es una enucleación y curetaje. Va a depender del tipo de curetaje y el tamaño, pero normalmente se conoce que existe una recurrencia entre 50 al 90% en cuanto a los pacientes solamente con curetaje. Y el tratamiento más agresivo cuando ya las dimensiones son mayores es cortar el hueso completo con márgenes de seguridad para retirar lo que es el bloque. También hay la literatura que manifiesta que puede tener una transformación de tipo maligno. Resección tumoral, uno de los aspectos, en este caso un ángulo mandibular y un cuerpo que ya están completamente afectados y que no tienen una oportunidad para repararse. Técnicas de reconstrucción, ahorita hay varias. Y una de las complicaciones severas es un rechazo del injerto y una exposición de la placa.
Dentro de los casos clínicos que vamos a revisar brevemente, es un paciente joven, cercano a los 19 años, probablemente ha iniciado un proceso de tipo tumoral. Desde etapas de preadolescencia vemos que tanto el cuerpo como la rama mandibular han sido afectados y obviamente este paciente ya no va a ser suficiente una enucleación, sino un retiro del segmento óseo. Otra paciente que presenta el ameloblastoma multiquístico va a ubicarse a lo que es en la zona menos común, una zona poco común, que es la zona de la parasínfisis, ¿sí? Que deberíamos tomar en cuenta que no solo, bueno, aunque hay la predisposición mayor del ángulo y el cuerpo, en ocasiones se puede ubicar en otras zonas de la cara. En este caso, es interesante que el paciente haya recibido tratamientos de endodoncia. Probablemente el tumor le haya generado una necrosis, una, una necrosis que sea no bacteriana y haya el paciente tenido tratamientos inadecuados por mucho tiempo hasta que ya se diagnosticó el problema cuando está avanzado, ¿no? Y en este caso, el tratamiento tristemente tiene que ser una resección. En cuanto a la variable del ameloblastoma uniquístico, es el tipo más frecuente, normalmente se presenta en pacientes jóvenes, un 50%, y más del 90% de este caso se ubica a nivel de la mandíbula. Es, bueno, igual que el otro ameloblastoma, es asintomático, no genera dolor cuando son pequeños y genera molestias cuando empieza a crecer. Tiene una imagen unilocular. Los hallazgos clínicos sugieren una lesión quística, aparentemente, bueno, se puede confundir con el quiste dentígero y el diagnóstico definitivo es mediante la histopatología. En relación a todos los ameloblastomas, este representa lo que es de un 10 al 15% de los tumores ameloblastomos en la parte global. Tiene una ubicación que puede ubicarse también en la zona anterior, como vimos en el gráfico, y este tipo de tumor va a presentar tres variables histológicas diferentes que el tumor multiquístico. En este caso tenemos una presentación luminal, una presentación intraluminal y una presentación histológica mural. Ahora, en el aspecto de pronóstico, en ocasiones van un poco relacionados en el aspecto histológico en ver qué tan agresivo es un tumor respecto al otro, ¿no? Entonces, en cuanto a la agresión, nos estamos refiriendo al tiempo en el que genera crecimiento y expansión y también la capacidad de recidivar al tumor. El ameloblastoma extraóseo periférico es un componente raro, representa solo el 1% de los ameloblastomas y nos puede llegar a confundir debido a que no genera una imagen como del ameloblastoma común. En esta zona se ubica cercano al reborde, por eso su nombre de periférico es extraóseo, o sea, inicia en el aspecto de la superficie ósea y empieza a crecer y se manifiesta con un aumento de volumen a nivel de lo que es el piso de boca, el proceso alveolar o el proceso maxilar. Tratamiento del ameloblastoma, en este caso se recomienda un diagnóstico certero, valorar si es necesario hacer una biopsia inicial o una biopsia de tipo excisional o definitiva, valorar la necesidad de hacer márgenes de resección para evitar una recidiva, pero lo recomendable sabe ser hacer un tratamiento de nucleación y curetaje cuando la lesión está pequeña y hacer controles subsecuentes para verificar que el paciente está mejorando en cuanto a la aposición de hueso en la zona donde se encontraba el tumor.
El tumor odontógeno de tipo escamoso es un tumor igual descrito en el año 75. Se asocia en este caso con el ligamento periodontal de un diente que ya se encuentra erupcionado. Entonces, dentro de las características imagenológicas, vamos a encontrar un defecto que se encuentre cercano al diente, un proceso de reabsorción ósea. La afectación es en todas las edades y se ubica a nivel del proceso alveolar, no tiene una predisposición de hombre y mujer y lo que genera es un proceso inflamatorio y un dolor moderado. Vamos a revisar un caso clínico donde vemos que no hay una alteración ósea significativa y en la imagen radiográfica vemos que el paciente presenta una zona radiolúcida circunscrita redonda en relación a un órgano dentario que se encuentra recién en un proceso inicial de erupción, estadio 4 o estadio 5. En cuanto a las características del paciente en la tomografía, vemos que el defecto que se ha creado es un defecto cercano a los 2 centímetros por 1.5 centímetros de diámetro. Es un tamaño importante. Y aquí tenemos que establecer si el defecto que crea o que se deja es suficiente como para que el hueso se cicatrice de forma espontánea o necesita igual una ayuda de un injerto óseo para recuperarse. Otras imágenes tomográficas donde se usa el defecto y aquí podemos predecir un poco el tamaño de hueso que nos quedara luego de la resección. Igual, luego del retiro del tumor, se puede conformar aquí la sangre y luego esa sangre calcificarse y colocarse, calcificarse y ya generar un callo óseo. Dentro del diagnóstico y tratamiento se establece realizar una cirugía de tipo con anestesia general, infiltración de la zona que vamos a tratar, una generación de un colgajo y un retiro mediante la enucleación del tumor, quitando la cápsula del tumor y quitando el órgano dental que se encuentra en relación al tumor. Se hace un cierre de forma hermética y se envía la muestra para realizar el estudio. Otro tipo de tumor con el cual nos vamos a enfrentar es el TOEC, que es el tumor odontogénico epitelial calcificante. Dentro de las características justamente es encontrar en la estructura del tumor zonas radiolúcidas que nos indican de una posición de tejido calcificante. No presenta una predilección entre hombre y mujer, edades entre la tercera y quinta década de vida, un tumor de poca manifestación del 1% y puede ser o presentar un defecto uni o multilocular. La ubicación de este tumor lo vamos a encontrar a nivel de lo que es el cuerpo mandibular, a diferencia de los previos que se encontraban más en rama y en ángulo, ese también se lo puede encontrar frecuentemente a nivel del cuerpo y a nivel del maxilar superior, con zonas clásicas que van a dar su nombre, como es el componente calcificante. El TOEC en la parte histopatológica va a describir el patólogo con una zona de islas discretas con presencia de láminas poliédricas en estromas fibrosos. Nos va a mostrar también un pleomorfismo nuclear, o sea, unas alteraciones en cuanto a la característica normal de los núcleos celulares. Áreas amorfas con tejidos eosinófilos,
y calcificaciones que va a darle el nombre, que se van a ver también en el aspecto histológico, de material amiloide en forma de anillos concéntricos, y este material va a tener una característica similar a lo que son estructuras de nichos o islas. Aquí observamos un poco las características de lo que estamos mencionando en el aspecto celular, la parte de eosinófilos, las estructuras de eosinofilias, y también se puede relacionar con tinciones tipo rojo Congo o tinciones de tipo tioflavina. El tratamiento como tal es similar al tratamiento del ameloblastoma. Si es un tumor pequeño, va a requerir un enucleaje y curetaje. Es menos agresivo. Lo único que se ha establecido es que si esta lesión se ubica a nivel del maxilar posterior, o sea, en la zona de la tuberosidad, debería realizarse un tratamiento más agresivo. Tiene un pronóstico favorable y pocos casos identificados como con metástasis o zonas nodulares linfáticas. El tumor odontogénico adenomatoide o TOA es un tumor que tiene origen en el tejido, bueno, tiene un componente glandular, por eso el nombre de adenomatoide. Representa del 3 al 7% de los tumores odontogénicos y se asocia con un diente impactado. Se presenta durante la segunda década de vida, tiene una predisposición, en este caso sí, más a mujeres que hombres y en la parte anterior de la boca. Entonces, este tiene varias características diferentes a los que hemos estudiado antes. Más en mujeres, más en la zona anterior y en la segunda década de vida. Y va en relación también, esto sí comparte con los demás, que es una relación cercana a un diente no erupcionado con bordes bien definidos. La diferencia en cuanto a la ubicación, en este caso lo vamos a encontrar en la zona más anterior, tanto en maxilar como mandibular, relacionado con estructuras dentales frecuentemente. Como vemos en el gráfico inferior del lado derecho, una retención de un órgano dentario. Aquí lo podemos diferenciar de lo que llegara a ser un quiste dentígero. Debido a un quiste dentígero normalmente aparece o se forma a través del cuello, ¿no? Esa es la ubicación similar, inclusive viendo las variantes que habíamos encontrado, pero normalmente esta parte de aquí no tiene un quiste dentígero. La histopatología, vamos a observar una cápsula externa con tejido conjuntivo tipo fibroso, áreas que contienen quísticas locales, como observamos en el gráfico, nódulos de células fusiformes y estructuras de tipo ductuales cilíndricas. Entonces, esta característica que presenta tejido ductual lo hace que entre dentro de el tipo adenomatoide, es decir, presentar este tipo de tejido ductual en el corte histológico. Dentro de los tumores odontogénicos benignos, mixtos epiteliales y mesenquimáticos. Aquí tenemos tumores en los cuales se mezclan tanto el epitelio como el tejido mesenquimatoso. Dentro de este grupo tenemos 4 representantes: el fibroma odontogénico, el tumor odontogénico primordial, el odontoma, que ya lo revisamos en sus variantes complejo y compuesto, y el tumor dentígeno de células fantasma. Dentro del fibroma ameloblástico va a encontrarse en jóvenes de edad media alrededor de los 14 años, tiene un crecimiento lento y tiene una predisposición
a nivel del molar mandibular, genera una expansión corticales y puede ser uni o multilocular, va a depender mucho del tamaño. Histológicamente vamos a tener epitelio odontogénico y normalmente este tejido va a tener también una relación con el tejido embrionario, por lo que se combina con fibroblastos. Entonces ahí tenemos los dos componentes, tanto el epitelial, generado por el epitelio ontogénico, tanto el mesenquimático, representado por los fibroblastos. Y en este caso es un tumor benigno, pero que presenta una alta recidiva. La distribución en este caso, en el cuerpo y el ángulo mandibular, también en el maxilar superior, hay varios casos. Ya revisamos el tema del odontoma. Ok, creo que no vamos a revisar la segunda parte, vamos a quedarnos aquí. A ver, ¿cuánto tenemos? No, no, sí tenemos tiempo para ver un poco más. Ok, dentro de la segunda parte de los tumores que vamos a revisar, igual, bueno, dentro de las clasificaciones que habíamos revisado, ya vimos lo que son los tumores benignos epiteliales, benignos mixtos epiteliales y mesenquimáticos, y ahora vamos a revisar los ontogénicos benignos mesenquimáticos. Dentro de los tumores benignos mesenquimáticos encontramos lo que es el fibroma odontogénico, el mixoma odontogénico o también conocido como mixofibroma, el cementoblastoma y el fibroma cemento osificante. Vamos a revisar algunos de estos. Dentro de lo que es el fibroma odontogénico o fibroma odontogénico central, es una tumoración poco frecuente, sin predilección y se encuentra en ambos huesos. Va a generar una zona radiolúcida y por lo general de aspecto multilocular. Una de las características que distinguen fácilmente es la separación que genera este tumor en la zona del proceso alveolar, generando lo que son diastemas por las lesiones interdentales que se presentan. En ocasiones no podemos identificar radiográficamente el defecto, sino es un defecto más en el tejido blando, y va a generar también unos depósitos y manifestaciones de tejido hialinizado. El misoma odontogénico mixofibroma se puede presentar en edades tempranas, entre los 10 y los 50 años, hombres o mujeres, y la presentación no es unilocular, sino solamente se presenta como multilocular y es una lesión agresiva y que genera una expansión de las corticales de forma importante y que va a generar un desplazamiento radicular. En cuanto a la parte histopatológica, va a tener un componente mucoide, va a tener lecciones con tejido fibroso, por lo cual se domina también mixofibroma, y de ahí se obtiene que este tipo de tumor pertenece a los tumores de la clasificación o subtipo 3 de tumores benignos de tipo mesenquimático, y vamos a encontrar también depósitos de colágeno. Un caso clínico, un aumento de volumen de un paciente, no se ve realmente clínicamente o externamente, no se observa un aumento de volumen tan significativo, pero interiormente tenemos un aumento de volumen muy importante en el fondo del vestíbulo.
Hacemos la primera parte, que es hacer una punción por aspiración para verificar si el contenido es líquido, sanguíneo, purulento, tiene queratina. Y posteriormente, si no tenemos un buen resultado con la punción, procedemos a realizar la biopsia del tejido, en este caso un abordaje pequeño, se hace una muestra superficial del tejido y se lo manda a estudiar. En la parte imagenológica observamos una expansión grande, una zona multilodular en la zona del ángulo mandibular en el cuerpo mandibular. Y luego de los estudios se decide hacer la resección de este tipo de tumor. El cementoblastoma tiene origen en la conformación del cemento en las células que son predecesoras de la estructura del cemento. Tiene un predominio entre la segunda y tercera década de vida, hombres y mujeres igual, mayor predisposición a nivel mandibular y se relaciona con un diente vital. Y puede generar una expansión de las corticales y el tipo de tejido va a ubicarse a nivel de lo que es la raíz, sustituyendo su estructura tradicional. Vemos una imagen clínica donde se observa el crecimiento y uno de los datos que podemos diferenciar, por ejemplo, con el ente de lo que es la anquiloglosia, es la presencia de este halo que termina separando la estructura del cemento de lo que es el hueso como tal. Como característica observamos un tejido con material mineralizado, ¿sí? Un tejido blando, bien vascularizado, con presencia de cementoblastos hipercrómicos, y el diagnóstico diferencial en este caso sería con el odontoma, el osteoblasto y procesos de reparación tipo osteomielitis en la variante de la osteomielitis de Garré y lo que es una hipercementosis. Ok, pues creo que con esto